buenas noches. Boliviana, abogada, prefecta del departamento de Potosí. Entonces damos paso a los comentarios de Gisela Derpi. Gisela, por favor. Gracias. He atendido las participaciones que me han provisto de elementos nuevos para mi propio razonamiento. Yo voy a comenzar diciendo que efectivamente, como Pedro ha manifestado, el fascismo no es una teoría, no es una consigna, no es una ideología. El fascismo es una manera de ejercicio del poder ilimitado por medios violentos en un camino de cooptación de organizaciones sociales para instrumentalizarlas en nombre de un Estado que es sacralizado y a cuya cabeza se encuentra un caudillo tan sagrado como el Estado, que es el que conduce a ese pueblo que está conformado solo por los que aceptan ese Estado y aceptan ese caudillo, hacia un destino maravilloso, enfrentando un enemigo frontal en una lucha que puede prolongarse mucho tiempo. Históricamente se lo ha asociado a la derecha, pero yo quiero decir, no tiene en realidad un contenido ideológico. En su práctica se opone abiertamente a la persona, a su dignidad, a sus derechos, se opone a la democracia, se opone a la libertad. Por lo tanto, quien es fascista no es cualquier ciudadano común, sino es aquel que, ciudadano común o no, de cualquier manera participa de la estructura de ese poder omnívodo que se descarga en misericordia sobre la gente. Creo que de allí es que emerge la impostura de esta ley, cuyos objetivos son pues muy claros: profundizar la represión de la seguridad del Estado sobre las personas individuales, sobre los grupos disidentes, sobre los opositores, pero instalando además un discurso perverso que la justifique en nombre de la democracia. Es el totalitarismo vestido de democracia, como lo hacía notar Elizabeth, y también coincido con quienes me han antecedido en que no solo en Venezuela, sino como una ruta a seguir por todos los países que se alinean detrás de esta corriente. En definitiva, aquí estamos frente al loro diciendo loro. Permítanme que haga una reflexión desde mi profesión, desde mi formación como abogada, ¿no? Ese Estado y el derecho modernos que se emergen en la faz de la tierra, que surgen en la faz de la tierra como consecuencia de un largo proceso cuyo eje fundamental es la visualización de la persona individual como igual, libre, digna. Esa construcción es la que entra en crisis en el siglo XX, cuando se erigen los dos totalitarismos sobre los cuales Hannah Arendt hizo un portentoso estudio: el nazi y el comunista, que desde mi punto de vista expresan ese leviatán de Hobbes, ¿no? Esas maquinarias de aniquilación de la libertad, de la dignidad humana. Y en este caso, alrededor de una idea cuya lógica justifica todo, configura un paradigma perfecto. En ese contexto se sustituye la política por la violencia del poder, y es un poder cuya voluntad se va expresando en unas órdenes que llamaremos leyes, que no configuran un sistema alguno, porque giran eventualmente en torno a los intereses coyunturales de los detentadores de tal poder, que son los que se benefician de este desmantelamiento del Estado y del derecho moderno. Yo considero que solo es propio hablar con propiedad, así, con seguridad de Estado y de derecho, si existe democracia plena con todas sus cualidades. Esto es, no reducida la democracia al mero acto electoral, sino más bien a una limitación del poder desde el texto constitucional que se hace efectivo, preservando los derechos de las personas. Y las leyes se agregan en lo que llamaríamos
derecho, que es un sistema que se configura esencialmente alrededor de las limitaciones del poder en función de la dignidad y los derechos de las personas. Si esto es así, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, no hay Estado ni hay derecho. Y en Bolivia, digámoslo también, vamos camino a lo mismo y creo que ya se ha adelantado un gran trecho. El totalitarismo nace, sucumbe, desaparece, se lo proscribe prácticamente, a diferencia del totalitarismo soviético, que a la muerte de Stalin no desaparece, sino que más bien prolongan un estilo de gestión del poder, y una vez que desaparece la URSS y cae el muro de Berlín, se ha mantenido y se ha renovado, ha acoplado a sus estrategias victorias electorales en reemplazo de las revoluciones violentas. Y esto ha llevado a que, instalados en el poder, desmantelen la democracia, la reduzcan a elecciones manipuladas al servicio de la reproducción del poder. Y en ese contexto, no habiendo derecho, no se puede hablar de Estado de Derecho. La vieja definición de que el Estado de Derecho es aquel que se sujeta al derecho en la conducta de todos sus operadores, no se aplica en este caso porque no hay derecho, hay solamente un conjunto de órdenes del poder, incluso contradictorias e inconexas, como se puede constatar en el caso de Cuba. Pero no es solo esto, sino que se renueva este totalitarismo porque incorpora otros elementos, otros componentes, como el fundamentalismo islámico, y algo que Elizabeth ha sugerido en su participación, el crimen transnacional organizado. Y así se construye, se edifica un bloque que es enemigo de Occidente y que está intentando expandirse. Hay dos razones que quisiera comentar que yo identifico claramente en ese éxito expansivo. Por un lado, la propaganda. Los motivos de este bloque se presentan como muy altruistas, ¿no? Están defendiendo a los pobres, están defendiendo a la justicia social. Por otro lado, se sostiene en que contrasta arbitrariamente dos niveles que son distintos. El nivel del sueño comunista del paraíso perfecto con la realidad del capitalismo, que presenta graves deficiencias, problemas no resueltos, que tiene muchas tareas pendientes, y en resumen, bajo un discurso en el que el bienestar de uno siempre es producto del malestar, del perjuicio de otro. Sin embargo, en esta línea propagandística hay pues una novedad, que es la que debiera llamarnos a la preocupación más grande. Se han vaciado de contenido los principios y los valores de la democracia que antes combatían desde el totalitarismo soviético, ahora los incorporan vaciándolos de su contenido y surgen unas expresiones desde las más remotas democracias popular, participativa, comunitaria en el caso de Bolivia, con alusión directa a los pueblos indígenas. Se atreven a hablar de democracia de partido único, el señor Borrell lo ha dicho en España, en Europa. Se habla de los derechos humanos de los operadores del poder en contra de la ciudadanía, como en el supuesto derecho a la reelección. Hay unas discriminaciones positivas infundadas que Elizabeth de algún modo ha mencionado cuando habla de la actitud sobre grupos poblacionales que se ven favorecidos por cierto tipo de medidas que no necesariamente tienen un fundamento sólido. La corrección política versus las libertades democráticas, el invento reciente de Zapatero, que lo he visto hace apenas unas horas, frente a la carta de amenaza de renuncia del señor Sánchez, que dice: es hora de poner en vigencia la democracia del respeto y sustituir con esta democracia la democracia del odio para justificar restricciones a la libertad de expresión, pero además una subordinación del poder judicial. Yo creo que en esta línea lo más cínico es lo último que nos trae Maduro
con la utilización de la palabra fascismo, la ley contra el fascismo, en el nomen juris de ese proyecto de ley, que es y por mucho una ley de lo más fascista como probablemente no se ha podido conocer antes. Es pues una estrategia de robo sistemático de palabras, de conceptos, de principios, de los valores democráticos. La infiltración de este bloque también es brutal. Tiene redes de informantes, voceros, intermediarios. Un estudio que he realizado sobre la realidad cubana me ha hecho despertar. La mayor parte de los académicos que hablan a favor de las dictaduras, empezando por la cubana, son profesores de las universidades católicas. La agregación de las redes de todo tipo a este bloque por encima de sus diferencias. Vemos a gente del movimiento LGTB con la cara del Che Guevara, o vemos al feminismo coexistiendo con el islamismo en este bloque. También la incorporación de consignas de su interés en normativas y políticas internacionales, promoviendo el contagio de la tentación totalitaria en y desde la sociedad. Escribir un artículo diciendo que las leyes que dicen proteger a las mujeres están afectando la dignidad y los derechos fundamentales de los varones ya en Bolivia te coloca en riesgo. Y finalmente yo creo que hay dos elementos. Se divide a las fuerzas democráticas, se siembra la desconfianza entre los actores de la vida democrática, y esto se lo hace a la vez que se compran silencios y complicidades, porque este bloque dispone de ingentes recursos económicos provenientes de la economía canalla, de ese crimen organizado internacional. Yo cierro diciendo que esta ley contra el fascismo es tan fascista como las que se llaman constituciones y códigos penales de los estados de corte totalitario. Demuestra el grado de perversión del contenido de estos conceptos políticos democráticos, complementa una estrategia que alguna vez le he escuchado a Elizabeth en otro momento decir que ha sido desplegada sin descanso desde 1917, y es sin duda la ruta que marca el paso de todos quienes forman parte de este bloque antioccidental. Es extraño, es parte de una guerra anunciada, no es una guerra secreta. Por lo visto, en este caso, guerra anunciada sí puede matar moros, es una guerra contra nosotros, es una guerra también contra Bolivia. Yo cierro. Lorenzo Calzavarini, un franciscano extraño que hacía ciencias sociales, un hombre mesurado, comprometido, maestro, amigo, el 2008 me invitó a cumplir una tarea ineludible, a contraponer la verdad ante la impostura. Yo creo que esto es lo que debemos hacer, porque la libertad no se defiende sola. A la libertad hay que defenderla con valor civil para atrevernos a ser políticamente incorrectos en la denuncia y en el anuncio, a desplegar iniciativa y creatividad para tejer alianzas internas y externas y decidirnos de una vez por todas, los demócratas del mundo, a actuar